Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la tercera de las conferencias de este ciclo que desde el RIDEA hemos organizado en torno a la figura y la obra de Fernán Coronas, Padre Galo, producción lexicográfica, poética, mariana y paremiológica. Bien, la conferencia de hoy corre a cargo del profesor Ramón de Andrés, que me acompaña. Es profesor titular de Filología Española y Asturiana en la Universidad de Oviedo. Su trayectoria investigadora se vincula a varios aspectos relacionados con el asturiano, como por ejemplo la descripción gramatical, el léxico, normativa, situación sociolingüística, toponimia y dialectología. Fue corredactor de las normas ortográficas y también del Diccionario de la Llengua Asturiana y ponente de la Gramática de la Llengua Asturiana, obras de la Academia de la Llengua Asturiana. Es miembro numerario de la misma y correspondiente del Real Instituto de Estudios Asturianos. Coordina también el Grupo de Investigación Seminario de Filología Asturiana de la Universidad de Oviedo. Es director de los proyectos de estudio de la transición lingüística en la zona eonavia, Asturias, es el proyecto ETLEN, y el Observatorio Asturiano de Neología y Terminología Asturneo. Es miembro de la Junta Asesora de Toponimia del Principado de Asturias. Y entre sus libros, por citar algunos, mencionaré el Diccionario Temático de la Llengua Asturiana del año 1991, la Encuesta Sociolingüística en una Parroquia Asturiana, 1993, la Gramática Práctica del Asturiano del año 97, también Cuestiones de Asturiano Normativo del 2001-2003, Juicio sobre la lengua asturiana, algunas cuestiones básicas acerca del debate lingüístico de Asturias, 2002. Fue coordinador en el 2011 del Diccionario de Lengua, Ciencia y Fronteras y publicó también el Diccionario Toponímico del Concejo de Gijón en el 2008. Es más recientemente ha sido coautor junto con Fernando Álvarez Balbuena, José Miguel Suárez y Miguel Rodríguez Monteavaro de la obra titulada Estudio de la transición lingüística en la zona eonavia, Asturias ETLEN. Atles dialectográfico, oriométrico, dialectométrico del año 2017. Desarrolla también, como muchos de ustedes conocerán, una intensa labor de divulgación en libros, ensayos y artículos en prensa. Bien, hoy, dentro de este ciclo que mencionaba anteriormente, va a impartir una conferencia titulada Las propuestas ortográficas del Padre Galo para el asturiano. Cuando quieras, tienes la palabra. Gracias, Marta. Bueno, en este ciclo vamos descubriendo cómo el Padre Galo, además de que ya era conocido como un escritor en asturiano occidental, un escritor muy singular, por cierto, muy peculiar, muy personal, a medida que están en marcha proyectos de estudio de los materiales del Padre Galo que están desperdigados en varios fondos, vamos comprobando la calidad del Padre Galo como lingüista. Estamos descubriendo últimamente que el Padre Galo no solo era un escritor, sino que era un lingüista muy solvente y un adelantado a su época, alguien que estaba en la vanguardia de la lingüística de la época. Estoy hablando de los años 20 y 30 sobre todo. Desarrollaré en esta conferencia las propuestas del Padre Galo para la ortografía del asturiano. Empezaré hablando un poco sobre la ortografía y algunas cuestiones sobre la fijación de la ortografía en el asturiano, y después pasaré a enumerar una serie de cuestiones ortográficas que el Padre Galo trató en sus papeletas lexicográficas, en sus apuntes lingüísticos y que puso en práctica además en su obra literaria.
Son hasta 16 cuestiones las que tocaré. Si no me da tiempo a todas, pues tampoco pasa nada. Vamos a ver si funciona. Ahora, bien. Ahí. Bien, la ortografía es un conjunto de normas convencionales para escribir una lengua. Suelen recogerse en un libro titulado Ortografía de la lengua X, también Normas ortográficas de la lengua X. Hay que decir que la escritura no forma parte del sistema o estructura o código de las lenguas, es un fenómeno tangencial, es como una vestidura externa de las lenguas. Las lenguas son naturalmente habladas, orales, o signadas, si son las lenguas de los sordos, que son lenguas naturales también. Ninguna lengua surge con escritura. La escritura no es una parte natural de ninguna lengua. Hay lenguas que no tienen escritura y otras que la tienen, y son igual de lenguas. Hay lenguas que tienen ortografía y otras que no la tienen, y son igual de lenguas. Hay lenguas que tienen 2 o más ortografías, etc. La casuística es variada. Y todo esto son asuntos que son descubrimientos de la lingüística científica, precisamente. Entonces, la ortografía es un convenio consciente, premeditado, planificado por un grupo cualificado de personas y aceptado acaso por la comunidad lingüística. Es decir, la ortografía es un invento siempre. Es un invento siempre. La ortografía la establecen grupos de hablantes cualificados, escritores, lingüistas, filólogos, periodistas, etc. Se suele institucionalizar la ortografía en el seno de academias o instituciones semejantes. Y ulteriormente, si una lengua es oficializada, la ortografía pasa a ser también oficial. Esto parece que corrió solo. Bueno, aquí tenemos como ejemplos ortografías de varias lenguas, entre las cuales está la ortografía actual del asturiano, las normas ortográficas de la Academia de la Lengua. La ortografía forma parte de la normativización o estandarización de una lengua, por lo regular. Se dan normas académicas que están superpuestas a las reglas naturales de la lengua con las que los hablantes manejan a diario la lengua. Aquí tenemos un esquema de dónde se sitúa la ortografía dentro del complejo que llamamos normalización o normalidad para aquellas lenguas que ya están normalizadas, como el castellano. No es una normalización, es una simple normalidad lingüística. La ortografía forma parte de la normativización de la lengua junto a la gramática, junto al diccionario normativo. El castellano tiene todo esto hecho, el asturiano también, por cierto, también, aunque no instalado socialmente, ¿no? Y después todo esto va acompañado de una normalización social o uso normal de la lengua en todos los ámbitos. El asturiano no tuvo una ortografía institucional y aceptada. Vamos a ver ahora el contexto, ¿no? Hasta el año 1981, cuando se publican las normas ortográficas de la Academia de la Lengua Asturiana, año 81, aunque aquí estamos ante la portada del año 2012, de una 7ª edición. La ortografía actual del asturiano es institucional porque emana de una institución, pero no es oficial porque la lengua no está oficializada, como bien saben. Previamente hubo intentos, antes de la normativa actual de la Academia de la Lengua, hubo intentos. Las tendencias que estudia Consuelo Vega en los siglos XVIII, XIX y XX, en este estudio, Ortografía del Asturiano en los siglos XVIII y XIX, son tendencias, no hay una ortografía arreglada. Consuelo Vega
descubre que a lo largo del siglo XIX, sobre todo, hay dos tendencias ortográficas. La tendencia que ella llama línea Jovellanos y la tendencia que llama línea Caveda, que son, en fin, no es cuestión de meterse ahora a describir eso, pero bueno, descubre que aunque no hay una ortografía regularizada, sí hay tendencias ortográficas. Más adelante, Juan Junquera Huergo escribe una gramática asturiana en 1869 que no verá la luz hasta 1991, y ahí hay también, como es natural en las descripciones de las lenguas, las llamadas gramáticas, suele haber una parte ortográfica y la hay también, pero claro, no tuvo absolutamente ninguna influencia porque estuvo más de un siglo metida en un cajón. Mucho más recientemente, ya en los años 70, con el surgimiento del actual movimiento asturianístico, hubo propuestas ya ortográficas formales por parte de la Asociación Concello Bable y del Concello de Asturias de Madrid, en el año 1978. Por tanto, en la época del padre Galo, los años 20 del siglo XX, no había ninguna ortografía establecida en el asturiano, sino que había ciertas tendencias. ¿Qué hizo el padre Galo en cuanto a la ortografía del asturiano? Pues dos cosas. Puso en práctica una serie de pautas ortográficas en su labor literaria y de investigación léxica. Y en segundo lugar, seguramente estas pautas se sistematizaban en unas normas ortográficas expuestas en su desaparecida gramática. Es decir, todas estas reflexiones ortográficas o puestas en práctica, estas pautas del padre Galo, seguramente el padre Galo las tenía ya redactadas en su gramática. En todo caso, serían normas individuales para el asturiano occidental, algo muy lejos todavía de unas normas institucionales. La preocupación por la ortografía del asturiano tiene que ver con la concepción que el padre Galo tiene del asturiano. Él llamaba al habla de Cadabeu y contorno de la faliecha, que para él formaba parte del astur leonés. El padre Galo recibe una influencia científica clara de Menéndez Pidal, que era el lingüista de vanguardia en la época. Ramón Menéndez Pidal publica en 1906 el dialecto leonés, que es el pistoletazo de salida de la actual lingüística científica asturiano-leonesa. Y el padre Galo utiliza el asturiano también en sus cartas familiares, en las anotaciones privadas, cultiva el asturiano literariamente, como ya hemos dicho, pero hace también un estudio científico de la lengua y trabajo de campo, estudia variantes, recoge variantes con ejemplos, hace etimologías, ofrece información lingüística en las papeletas lexicográficas, etc. En su gramática perdida seguramente daba normas ortográficas, como ya acabo de decir. Como no las conocemos, hablaremos más bien de pautas ortográficas del padre Galo, que no están formuladas explícitamente. No obstante, cuando ya tenía preparada esta conferencia, Adrián Martínez Expósito, que está estudiando en otro proyecto los materiales del padre Galo, me proporcionó algunas papeletas en las que es evidente que el padre Galo tenía una descripción que seguramente algún día se descubrirá redactada. Aquí tenemos una papeleta donde el padre Galo expone, para escribir una faliecha, y expone el abecedario del asturiano, ¿no? Del asturiano occidental. Aquí en esta otra dice: ortografía. Creo que la ortografía leonesa tiene que correr por la vía de los raíles de acero que son pronunciación actual y etimología. Es decir, tenía una reflexión formada acerca de la ortografía. Ambas cosas fueron para mí como dos asideros firmísimos, y más de una vez me llamó la atención ver que algunos escritores del Bable sueltan ya el uno y ya el otro con menoscabo de la claridad y de la verdad. Y aquí hay otra papeleta también con reflexiones, no la vamos a leer, acerca de la ortografía de la faliecha.
Bien, entonces vamos seguidamente a ver esas pautas ortográficas que el padre Galo pone en práctica. Vamos a verlas una a una y a comentarlas. Primero vamos a identificar el asturiano que escribe el padre Galo. Este es el dominio lingüístico del astur leonés. Asturias, provincia de León, provincia de Zamora y Miranda del Douro en Portugal. El padre Galo escribe en la faliecha, en lo que él llama la faliecha, que es asturiano occidental de la zona C, que está por aquí, ¿no? Aquí en el mapa de la derecha vemos la zonificación dialectal del astur leonés, oriental, central y occidental. El occidental llega desde Valdés hasta Miranda del Douro en Portugal. Y estamos por aquí. Lo que escribe, el habla con la que está más familiarizado el padre Galo es el habla de aquí, que aquí vemos con más detalle en la zonificación dialectal de Diego Catalán, que dividió el asturiano occidental en 4 subzonas dialectales. Es la zona C, está por aquí, ¿no? Y tiene todo lo que escribe, tiene todas las características del asturiano occidental de la zona C. Bueno, vamos a comenzar por la primera. Bueno, esta es la lista de lo que les quería exponer, Son 16 asuntos. Y comenzamos por un primer asunto que es la acentuación de las vocales tónicas. El sistema de acentuación de tildes, ¿no?, que utiliza el padre Galo es básicamente coincidente con el castellano. No obstante, tiene algunas peculiaridades. En general, no acentúa los finales en au, eu, ou. Y aquí vemos algunos ejemplos, está lleno de ejemplos en los textos. Según la normativa de la Real Academia, habría que acentuar por ser agudas que terminan en vocal, en un diptongo. Véase, si no, por ejemplo, el apellido catalán Bernabéu en el nombre del famoso directivo del Real Madrid, y entonces el estadio lleva Bernabéu con tilde en la E. Pero en catalán no lo lleva, por cierto. Bueno, el padre Galo nunca, o prácticamente nunca, y entonces cada veu aparece sin tilde. Esto coincide con las pautas ortográficas de otras lenguas que tienen esto parecido, el catalán, el aragonés, el portugués, que nunca acentúan tampoco esto. Esto no es moco de pavo, porque el padre Galo conocía muchas lenguas del occidente de Europa. Entonces esto no es casual, aunque yo no lo he visto enunciado en ningún sitio, seguramente algún día lo descubriremos. El padre Galo esto lo hace por algo, y es que él vio cómo se hace en gallego, en portugués, en catalán, y él vio que era conveniente para el asturiano también. No utiliza el acento diacrítico en monosílabos como los interrogativos que, quién, el adverbio más, etc. Los interrogativos, ¿no? Nesus escayus ten escayudus, ¿quién uns escaya? Aquí debería haber una tilde según las normas que conocemos, pero él seguramente aplica otras normas por las cuales esto no se acentúa. Y prácticamente no lo hace nunca. Marta es testigo de que es sistemático, Una esqueicedura, el más chistu puede tenerla. El más, aquí el adverbio de cantidad. Bien, este es el primer asunto. Otro asunto es la fijación de vocales átonas inestables. Vamos a ver qué es esto. Aquí tenemos el mapa de Asturias dividido en concejos y con las zonas lingüísticas. Castellano en la zona más oriental, astur-leonés en prácticamente toda Asturias y gallego-portugués en la más occidental. Bien, en el centro y en el oriente, las vocales átonas, es decir, las que no son tónicas de una palabra, las vocales E, I están bastante estables en el centro y en el oriente. E, I y O, U, estas dos parejas de vocales. Sin embargo, en el asturiano occidental es característico que estas dos vocales en sílaba átona suelen oscilar.
Suele haber oscilación o confusión en la pronunciación de la E o de la I, de la O y de la U. Esto, ilustrado con estos ejemplos, Tellau y Minutu pues suelen ser así en el Centro Oriente, pero en el Occidente Tellau puede ser pronunciado Tillau y Minutu Menutu, y lo mismo mollar o mullar y sufrir o sofrir. Esta inestabilidad de las vocales átonas, ya digo, es muy característico de esta zona. Bueno, el padre Galo es perfectamente consciente de esto porque escribe lo siguiente: la E sin acento, que llamamos E atenuada, tiene un sonido que oscila entre el de la E muda francesa y la I. Por ejemplo, pequeñín, que a veces se muda en piquinín. La O sin acento, que llamamos O oscurecida, tiene un sonido parecido al de la U, con la cual, hay un error, con la cual se confunde a veces sonrisa y sonrisa. Es decir, hay una plena consciencia del fenómeno lingüístico y está bastante bien descrito. Esto en el año 1925. Entonces, él, sin embargo, lo que hace es lo siguiente: él fija una ortografía para estas vocales átonas. Por ejemplo, pequenayu, que es un derivado despectivo de pequenu, lo escribe con E, y la entrada está con E, porque él en algún sitio seguramente describiría que cuando un adjetivo como pequeño, que tiene una E, hace derivados átonos, ha de conservarse la E en la escritura. Estoy segurísimo que obedece a esto porque lo hace sistemáticamente. Pequenayu, sombrizu, derivado de sombra, sombra está tónica, som, pero en sombrizu está átona. Esto seguramente se pronuncia sumbrizu también, pero él escribe O, porque es un derivado de sombra. Curiosamente, esta es la misma norma que actualmente rige en las normas actuales del asturiano, ¿no? O lenguas que tienen algo parecido, como el catalán, hacen lo mismo. Piconada, esto se pronunciará piconada o picunada, pero él escribe O, porque es de picón. Y fulganzunonzón o fulganunzón, pues esto es de folgar, pues con O, y fija una O en estos casos. Así que se deduce claramente que es plenamente consciente de esto para fijar las vocales átonas. Pero hay más. En cuanto a las vocales átonas, inventa una escritura muy curiosa, que es la escritura de un apóstrofo invertido o signo de breve, sí, que se parece al signo de la vocal breve del latín, pero vamos, no está haciendo eso, o bien el signo del acento grave. Son dos procedimientos que utilizan las papeletas lexicográficas bastante sistemáticamente, aunque desconozco la razón por la que en un caso utiliza el procedimiento de la izquierda y en otro el de la derecha. No sé a qué obedece, o quizás sean tendencias que él sigue a lo largo de los años, porque a veces él cambia el procedimiento dependiendo de los años, ¿no? Entonces, él, por ejemplo, escribe interesar con este signo, para marcar que la E es una E fugaz, como la llama también en otra parte, ¿no? Que puede desaparecer, debilitarse tanto que puede acabar desapareciendo. Es decir, que esto puede pronunciarse interesar o intresar, indulgencia o indulgencia, quelina, la crin, ¿no?, del caballo, quelina o clina. Pastear, puede pronunciarse E o I. Aquí está indicando que puede pronunciarse E o I. Perteguera o pertiguera, martirizar o martirizar. Entonces, para indicar esa debilidad de la vocal átona, utiliza esto, ¿no? Y aquí también con estos achorchase, entumecerse, ¿no? Achorchase o achurchase. Aquí la O no puede desaparecer, pero puede hacerse U.
Entonces, está clara los tanteos que hace el padre Galo para reflejar por escrito ese fenómeno lingüístico que él considera muy interesante. Vamos a otro de los aspectos ortográficos. Vamos a ver, en asturiano es la pérdida de la R más pronombre átomo. En asturiano el infinitivo pierde sistemáticamente su R final, aquí tenemos un ejemplo, facer, pierde la R final cuando le sigue cualquier pronombre átomo. Aquí tenemos un ejemplo, esto no es del padre Galo, es un ejemplo mío para ilustrar esto, ¿no? Oraciones muy sencillas en asturiano. Van facer un favor a la xente, pero si metemos ya pronombres átonos pierde la R siempre. Van faceme un favor, facete un favor, facei un favor, facelu, facenos, etc. Bueno, en la actual ortografía, esto está escrito según la actual ortografía, el infinitivo pierde la R y punto, ¿no? Se acabó, no sufre ninguna otra alteración. Sin embargo, el padre Galo inventa para esto colocar una tilde sobre el infinitivo que pierde la R final al añadirle un pronombre átono. Y vemos un ejemplo, o varios ejemplos. L'abrise la boca ya suenu, ou ya fame, ou en principiar a cansame. Entonces, abrir más C, pérdida de la R y tilde. Aquí tilde también. Tenedes que dame un plisguín de ese café bueso, dame con tilde. Mas que yo probe nun seadina, virxen de riegla santissimina, asa escuitame na tu ilesina. Y aquí tilde en escuitar, que perdió la R. Atención, porque esto tiene su relevancia. Aquí de sus papeletas hay dos ejemplos donde uno, el verbo ver, que pierde la R, lleva tilde, pero aquí no lleva tilde porque no es un infinitivo que perdió la R. Y así se ve esta interesante distinción ortográfica entre una forma y otra. Sabes tú lo que ya vese aquí entre los cuatro cuernos d'aquestas dues baconas? Verse. ¿Qué cielo más cristalín? Vese un michar de estrechas. Vese, se ve. Verse, se ve. Y así está la distinción. Seguramente se inspira esto en lenguas como el portugués, que algo de eso parecido tiene, pero en todo caso tiene su utilidad en asturiano. A ver que no me pierda yo ahora. Bien, vamos a otra cuestión. Los diptongos finales de palabra, ay, ei, oi, ui. Esos diptongos en el asturiano actual, en la normativa actual, se escriben con i latina. Por ejemplo, güey, hoy, se escribe con una i latina al final, ¿no? Aquí se ve que el padre Galo estuvo tanteando, porque en algunas tandas de papeletas escribe estos diptongos con Y como en castellano, aplicando la misma norma que en castellano, aunque las palabras difieren. Aquí veo que se me coló un ejemplo que tenía que estar en otro sitio. Bueno, en otras ocasiones utiliza la grafía I latina. Yo creo que aquí no debió de fijar bien la pauta y por eso vemos como dos pautas coexistentes, ¿no? Aquí tenemos una colección de palabras, algunas son formas verbales, ¿no? Acordei, amarañei, argadechei, deixei, y algunas veces una misma palabra aparece escrita de las dos maneras, con I latina o con Y. El adverbio que acabo de decir, ¿no? Güey, aparece escrito con I latina en unas papeletas, en otras con Y. Así que, bueno, en cuanto a esta norma ortográfica, pues está poco fijada, pero algo debió barruntar sobre ello, porque si no, no aparecería de esta manera. Sigo.
sobre la escritura de la G, la letra G más las diversas vocales. En la ortografía que conocemos actual del castellano y del asturiano, vemos que cuando le añadimos a la G una vocal, a la G suave, tenemos que poner una U o una U en Gegi para que suene suave, porque si no sonaría Gegi, ¿no? Gagegi gogu. Bueno, yo sobre esto no tengo constancia. Antón García, en la introducción a Poesía asturiana y traducciones de Fernán Coronas, informa de que en el año 1933 o 1934 el padre Galo empieza a escribir el fonema G suave para entendernos, sin ayuda de la U, del dígrafo GU, y empieza a escribir algo así como esto: Ga, Ge, Ri, Go, Gu. Y otro tanto, por lo visto, con el fonema K. Y empieza a escribir, aunque no lo tengo aquí, para escribir que, ki, una Q y una E, y una Q y una I. Obviamente, siendo estas papeletas anteriores a lo que nosotros estudiamos, es decir, el apunte que hace Antón García es posterior a lo que nosotros estudiamos, pues no encontramos en las papeletas estudiadas por nosotros ninguna grafía de este tipo. Pero, bueno, si acaso, después si Antón precisa algo sobre esto, si se acuerda, sin duda alguna el que el padre Galo haya reflexionado sobre esto es muy curioso también, ¿no? Porque, bueno, esto nos lleva también a reflexiones ortográficas que seguramente llevan a la euskera o alguna otra lengua donde se hace esto mismo, ¿no? Pero no tenemos ningún ejemplo, ya digo, en las papeletas estudiadas por nosotros. Vamos a otra cuestión, la S líquida. La S líquida se llama así a la que empieza palabra formando por sí sola una sílaba, siempre va seguida de consonante. En latín, el latín era una lengua que tenía S líquida, es decir, que yo cojo esta palabra latina y leída como la pronunciaban los romanos clásicos, es spuma. Hay 3 sílabas, spuma. Bueno, pu, es larga. Spuma, speculum, stadia, strictum, studium, schola, scriptum. La tenía también el griego clásico. El asturiano, el castellano, en principio desarrolló una E de apoyo, que ya se registra en el latín vulgar de los primeros siglos de nuestra era, desarrolló una E de apoyo. Y esta es la razón por la que en el asturiano actual estas palabras latinas dieron lugar a estas palabras asturianas que llevan una E de apoyo, que es como las leemos, ¿no? Espluma, espellu, estalla o estaxa, estrechu o estreitu, en el habla de Cadaveu, estoyu o estoxu, escuela, escrito. Solamente 3 lenguas romances conservaron la S líquida, que son el romanche de Suiza, scola strech, el italiano, scuola stretto, y el rumano, scuola strante. El resto de lenguas románicas desarrollaron esta E de apoyo. Aquí lo vemos en gallego, portugués, asturiano, castellano, aragonés, catalán, occitano, francés y sardo. En el caso del sardo, una I fue la vocal de apoyo. Sin embargo, hace tiempo que se describe que en el asturiano popular la vocal E de apoyo se acaba perdiendo en el habla, aunque no se refleja en la escritura, de manera que en muchas zonas de Asturias esto está perfectamente registrado en estudios dialectológicos del asturiano, se registra la pérdida de la E de manera que se vuelve a una S líquida, Y entonces palabras como estas que describí antes, estaban aquí, ¿no? Son las mismas, pueden ser pronunciadas con S líquida. Spluma, spellu, stalla, estrecho, stoyu, scuela, scritu. Esto
claro, ¿no? Se ve descrito en estudios dialectales, pero vamos a ver, yo hablo asturiano y a veces me sorprendo a mí mismo pronunciando eses líquidas. Es decir, que eso no es tan exótico como parece. Y también a veces enes líquidas, tos, cetar. De hecho, os cuento la curiosidad de que cuando en la Comisión de Normativización de la Academia de la Lengua, hace ya muchos años, se estaban elaborando las normas ortográficas, se planteó seriamente atender a este fenómeno. Al final no se consideró, se escribe todo con E y ya está, ¿no? Pero vamos, que es un fenómeno muy conocido que tiene su relevancia. Bueno, pues el padre Galo lo que hace es escribir ese líquida. Y ahí tenemos un montón de ejemplos, de palabras que a él le sonaban con ese líquida y las traslada a la escritura. Escalera, escascarase, esconder, escontra, escuitar, escúpulo, etc. A veces no, a veces aparecen ejemplos con una E, no sé si lo tengo aquí, no. A veces aparecen ejemplos con una E, pero no es lo normal. Lo más general es incluso aquí el nombre Asturias, porque procede ya de una pronunciación previa con E, Asturias, que es una pronunciación histórica de este topónimo. Asturias, Sturiana, Strechina, Streita, etc. Sin embargo, observamos que en las papeletas lexicográficas nunca la S líquida aparece en la entrada, en el lema. Siempre presenta la palabra con la vocal de apoyo y después sí, cuando pone ejemplos, aparecen con S líquida. No sé a qué se debe, esto algo revela, pero no me atrevo a decir nada, ¿no? Entonces, eslabu, eslabón de una cadena. Tengo y tinta eslavus la cadenina que me feixo el ferreiro de Bacholta. Aquí aparece Macrina. Nosotros ya conocemos a los informantes. Bueno, y lo mismo hace a veces con la N líquida. A veces escribe esto que parece un poco raro, ¿no? Peme que estaba encetau el bochu. Encetau, bueno, el verbo encetar, comenzar un trozo de pan, ¿no? Y lo escribe así, aunque aquí puede influir que como la palabra anterior acaba en vocal, pues bueno, puede ser, no lo sé. Desde luego con N no es tan claro como con la S. ¿Qué tiempo llevamos? Porque ahora toca la chevaqueira. ¿Cuánto tiempo tengo? Tira. Bueno, vamos a la famosa chevaqueira en gran parte del asturiano occidental y cubre el área de Valdés. Las elles del resto del asturiano están representadas por una T. Bueno, yo no soy nativo de la pronunciación, intento pronunciarla lo mejor que puedo. Se suele llamar chevaqueira, que tiene dos falsedades, porque ni es che ni es vaqueira, exclusivamente quiero decir, pero bueno, se le suele dar este nombre. Técnicamente es un fonema consonántico apicopalatal sordo, tiene su transcripción. Y en la ortografía actual, bueno, aquí vemos el mapa de Asturias, cuál es la zona donde se pronuncia la chevaqueira, que es la zona rayada, rayada de izquierda a derecha, esta zona de aquí. Entonces es el centro-sur, aquí tenemos ayer, Chena, ya lleva en el propio nombre la Che, ¿no? Quirós, Teberga, Somiedo, Degaña, Cangas de Narcea, Tineu, Valdés y trozos de otros concejos de aquí. El resto pronuncia elle, así que, y más allá, bueno, volvemos a encontrar la elle en el gallego asturiano e incluso también la L ya más cercana al gallego, ¿no? Pero bueno, lo que nos interesa, la zona que destaco aquí es la zona del Padre Galo, ¿no? Valdés, zona típica de Che. Bueno, aquí tenemos en esta tabla comparativa cómo se pronuncia en el asturiano general centro-oriental, lluna, letra, llo, bullamber, mariello, etc. Y en el área de Che, pues esta es la grafía actual de la Academia de la Lengua. Es escribir una doble L también, pero con dos puntinos debajo, ¿no?
y esto se pronuncia chunachetra, chobu, chamber, mariechu, portiecha, focheiro, un follero, un barrizal, fucheiro. Pesllar, una puerta, peschar. Y un pueblo que se llame Linares, en el centro de Asturias, seguramente hay otro, lo hay, en otro concejo de la zona que sea Chinares, ¿no? Bueno, entonces la grafía actual es esta, como digo. Hubo muchos intentos, antes de la actual ortografía de la Academia, hubo intentos de escribir este curioso fonema consonántico, que es en la península ibérica es único. Y así podemos encontrarnos en escritores populares con todos estos intentos de escribir, ¿no? Incluso yo veo a veces algunas sidrerías por ahí que intentan poner un nombre asturiano de la zona y veo grafías de este tipo, todavía hay quien las utiliza, ¿eh? O sea que cuando se ve escrito todo esto, nada, esto es chuna, simplemente escrito de diversas maneras. Hasta la fijación ortográfica actual que procede del año 1981. Bueno, el padre Galo, esto no podía pasar desapercibido para él, y él tanteó dos soluciones que me parecen de lo más original. Una es escribir doble L, ya está, corresponde al resto del asturiano elle, pues los que pronunciamos lluna con elle la pronunciamos así, y el que pronuncie la che pues la pronuncia con che, o sea que esto está para ser pronunciado como lluna o como chuna. Pero en otra época, él tantea una grafía que es la LH, de manera que es para pensando en el habla suya de cada vez, ¿no? De manera que para escribir la che, pues una LH, chuna. Revelan estas dos soluciones una reflexión seria sobre el conjunto del asturleonés y no solo del habla de la faliecha. Es una visión de conjunto del asturiano leonés. En 1925 escribe el padre Galo lo siguiente: la combinación LH se parece al sonido che, pero cuidando de pronunciar con la lengua y el paladar. Escribiendo así se conserva siempre la L que había en el latín. Chin de linum, chave de clavem, chantaina de plantainem. Adrián Martínez Espósito, que cité antes, que está investigando materiales del padre Galo, me informa de que el primer uso de la LH en el padre Galo es de 1911. O sea que se ve que estuvo tanteando con la doble L y la LH durante los años 20. En las papeletas que estudiamos nosotros no sabría decir qué porcentaje hay, pero están bastante premediadas, ¿no? Bueno, entonces aquí vemos cómo alterna el uso, a veces aparece una... No en la misma papeleta, siempre en una papeleta. Si usa LH es LH y en otra si usa doble L es doble L. Pero del conjunto de las papeletas se ve que, bueno, unas veces aparece LH, otras veces doble L. Siempre hay que advertir que cuando se lee al padre Galo y se ve la doble L, si se quiere leer según la zona, hay que leer una che. Así que chardiu, escrito de las dos maneras: chardiu, chegria, chevar, chimonar, etc. Chingua. Bueno. Vamos avanzando y casi acabando. Hay un detalle de la pronunciación asturiana que es impresionante, como al padre Galo no y cae en baixo, ¿no? Que es la N velar. Es una cosa que haya dado con esto y haya inventado una manera de escribirlo, me sorprende, ¿no? La finura de su observación. Vamos a ver si entendemos lo que es esto, porque esto cuando lo explico en clase con los alumnos, esto no son conscientes de ello. Vamos a ver, esto es castellano, la columna del castellano. En castellano, si la N le sigue una K, por ejemplo, lo que pronunciamos es una N velar. En castellano, van contigo, se pronuncia van, nga, con el campanín. Se pronuncia una N con el campanín.
Pero en castellano, si le sigue una vocal o va en final absoluto, que acabamos la oración, se pronuncia una N alveolar. La N alveolar se pronuncia con la punta de la lengua en los alvéolos de los dientes. Es la N de cana, vaya, sin más misterios, ¿no? Entonces, en castellano esto se pronuncia vana cadaveu, vana, y si se acaba, vana cadaveu, sí, van. Esa es la pronunciación castellana normal. Sin embargo, en asturiano pronunciamos todo esto velar, con el campanín, con el velo del paladar, ¿no? Van contigo, van a cadaveu. Yo tengo alumnos ingleses o alemanes que me aseguran que ellos ven, oyen una NG, como la que ellos escriben en sus lenguas, ¿no? Van a cadaveu, sí, van. Cuando decimos Gijón, termina igual que Hong Kong, en la pronunciación nuestra. Esto es muy interesante de saber cuando se enseña inglés en Asturias. La mitad de los profesores de inglés desconoce esto y hacen auténticos esfuerzos por enseñar la N velar del inglés, de speaking, talking, a los alumnos, cuando los alumnos la pronuncian ya espontáneamente. Bien. Entonces el padre Galo se da cuenta de esto y escribe NH. Escribe la pronunciación NH entre palabra y palabra, se pronuncia como en gallego en la voz un A. Efectivamente, en gallego también se escribe NH, un A. O como en alemán en la palabra Engel. Es una N velar. Efectivamente, la N velar se escribe en gallego NH, un A, algún A, ningún A. En inglés, la NG del final, van, kin, strong, waiting, key, se distingue entonces kin de king, kin el linaje, ¿no? Y king el rey. En alemán también se escribe NG. Bueno, pues el padre Galo se da cuenta de esto porque además en algunas ocasiones en asturiano puede ser distintivo, un artista, y entonces él considera que es un fenómeno tan interesante que hay que darle una grafía propia. Y escribe NH. Claro, esta NH aparece siempre en final de palabra, porque es donde aparece en asturiano, en final de palabra, ¿no? Tarán achecho irandu, kununu, bien empanicao. No hace falta, cuando veamos esto escrito por el padre Galo, no hace falta retorcer la boca. Simplemente pronunciamos la N que pronunciamos siempre y ya está. Nos sale sola. Barruntan aire, San Antón, perdien el mundo, nun hai, nun hi falta, nun estacha, nun habiando, nun haiga novedad, guspien nun hi na cara, decían y, chegan y las cousas. No siempre lo practica, en general sí, en alguna ocasión escribe N, pero por lo general es una NH lo que aparece. Bueno, ahí tenemos una papeleta que me proporcionó Adrián Martínez Expósito, donde está, dice, ejercicio de pronunciación de la faliecha, NH, SHE y LH. Pónganse los alumnos a pronunciar los ejemplos. Ven andando pul xeito del choureiro. Bueno, lo tenía todo muy pensado. Y ya vamos acabando, o si ves que me excedo, cortas y fuera, ¿no? La apostrofación, el apóstrofo es un signo ortográfico que indica la pérdida de algún sonido en el encuentro de dos palabras, en el decurso. Esta pérdida de sonido se produce siempre en la lengua hablada. El apóstrofo es un signo muy conocido en diversas lenguas de nuestro entorno, la usa el inglés también, y significa siempre que hay alguna vocal, por lo general, que se pierde, ¿no? El castellano no la usa, no usa el apóstrofo, aunque podría usarlo si quisiera, la verdad, porque vocales que se pierden en el decurso sucede también en castellano. Imaginar que hubiera una norma que dijera para hacerlo se escribe así, pero no existe esa norma. El apóstrofo siempre está presente en la escritura moderna del asturiano desde el siglo XVII. Lo que pasa es que nunca hubo una reglamentación ortográfica colectiva, de manera que cada escritor
lo usó como le pareció, con una pauta personal o sin pauta ninguna. Solamente desde 1981 el asturiano cuenta con una reglamentación del apóstrofo bastante precisa. El padre Galo utiliza el apóstrofo allí donde por fonética sintáctica se pierde algún sonido vocálico o consonántico. Quedan afectadas por el apóstrofo partículas gramaticales, artículos, conjunciones, etc., pero también palabras léxicas como sustantivos, adjetivos, verbos o adverbios. No acabo de alcanzar qué norma aplicaba, pero bueno, se ve que con partículas abunda, Lo que pasa es que abunda también con adjetivos enteros, en fin, hace uso del apóstrofo y seguramente con alguna pauta que se me escapa de momento, ¿no? Y lo que pasa es que en algunas ocasiones, bueno, y él, claro, otra de las papeletas que me proporciona Adrián, que yo desconocía, apóstrofo en asturiense, claro, tenía esto pensado, ¿no? En algún sitio aparecerá esto. Bien, en muchas ocasiones, curiosamente, lo que usa no es apóstrofo, es un guión corto. Y esto abunda en las papeletas también. L'augua, l'óligo y al palpallar, l'oriégano, l'aurora, l'ouro, l'alcalde, pacuracha al mundo, etc. No es lo más general, pero hace bastante uso del... O sea, que se ve aquí, que aquí tuvo también otra oscilación, otro tanteo ortográfico. Las contracciones de preposición y artículo también tiene resuelta esta cuestión, aunque se ve también titubeos, ¿no? Cuando la contracción de preposición y artículo resulta un monosílabo, siempre lo escribe junto, siempre. Sin embargo, cuando es bisílabo, alterna. Y el pronombre de complemento indirecto que corresponde al castellano le y les, aquí tenemos un mapa que muestra la distribución geográfica, ¿no? Y yos, que es lo que, por ejemplo, que le hagan caso o que les hagan caso. En asturiano general centro-oriental, que ifaigan caso, que yos faigan caso. En el occidente tenemos que ifaigan caso, que isfaigan caso. En la zona del Padre Galo es is, y is. Él tiene también grafía para esto. Normalmente escribe el pronombre en singular con una i latina y un guión. Puxenu y 7 riestras, tirou y con un peño, ufrienun y 2 ramos, alza y la chanzadoira, decían y etc. Y a veces se escribe con y, bueno, y el plural is. Siempre con guión, además, gustois, asicháis una hollada. Y ya vamos acabando porque esto ya se hace un poco pesado, ¿no? La conjunción copulativa, que es en asturiano generalmente una i, como en castellano, en el asturiano occidental está extendidísima la forma ya. Así que decimos Xoan y María, pero en el asturiano occidental Xoan ya María. Y ya en la zona más occidental del gallego asturiano como en gallego, Xan e María. Bueno, entonces lo que se dice en Cadaveu tradicionalmente es ya, Xoan ya María. Para esto el Padre Galo escribe ya siempre. Pesqueilu achí a matapaxarín y a de milagre. Chevar morradas y a palus. Por Santa Chucía abate la noite y a miedra el día. El famoso refrán que está extendidísimo en toda Europa y que es mentira. Desde el cambio del calendario juliano al gregoriano, la noche más larga del año no es Santa Lucía, pero el refrán pervive, ¿no? A covicia y tener muy tucheite y a nun quier vender las vacas. Y claro, lo que sucede es que la forma verbal del verbo ser, ye, lo que decimos aquí en el centro, ye, en el oriente en la zona del Padre Galo es ya. Así que, claro, puede haber una confusión entre la conjunción copulativa ya y el ya del verbo ye, ¿no? Del verbo ser. Entonces él lo tiene claro. Acentúa sistemáticamente la forma del verbo ser. Esto ya una acabación, un hay quien lo resista.
Esto viene bien que me lo digas ahora, ¿no? El chimón ya muy acidoso, ese queijo ya muy alimentizo, etc. Y aquí lo vemos los dos en la misma oración, distinguiendo esta vida ya un puro dolor, ya una pura chaceria. Miánicas ya chargu ya chongu todo l'anu sin San Martín, que ya grande ya bon. Y diremos, bueno, ¿y qué pasa con el adverbio ya? Pues él escribe xa, que es propio ya de zonas del asturiano occidental también. Yo no sé si eso en cada vez se utiliza, vale. Porque está extendido en el asturiano occidental, bien, y entonces no hay peligro de confusión ninguna. El xa perdiera la memoria de aquella fiesta, etc. ¿no? Arremángate y traballa de duro, xa brás que chueu acabas con la fallena. Y escribe la conjunción copulativa ya apostrofada con otra palabra que empiece en vocal, ¿no? Amulliu y acanigau, taba chinco dillidín y acurrechadín, etc. ¿Y qué más hay por aquí? A ver. Bueno, y ya final. Los signos de interrogación y de exclamación utiliza el signo de cierre solo, imitando al resto de las lenguas del mundo, bueno, que utilizan el alfabeto latino, perdón, porque resulta que esto de utilizar el signo de apertura y de cierre es una originalidad del castellano que imitan el gallego, el asturiano y el aragonés, pero que el resto de lenguas utilizan solo el símbolo de cierre, ¿no? Él lo hace así también. Que habla ya dura tien fulano, abondo lo afillé y ya bien mal se portó conmigo. ¿Pa dónde vas, choucu? Bueno, aquí es alguna excepción, hay alguna excepción, pero en general utiliza el signo de cierre nada más. Entonces, con esto yo creo que, despidiéndonos con una frase del padre Galo, muitas gracias y a Dios vos lo pague. Pues muchísimas gracias, Ramón, por esta magnífica conferencia. Estoy totalmente de acuerdo contigo en que hemos tenido un acierto en la celebración de este ciclo, porque estamos descubriendo cada martes tantas y tantas cosas sobre el padre Galo y tantas otras que tienen que salir y que tienen que estudiarse. La verdad es que disertaciones de este tipo son necesarias. Obviamente, si no había ningún manual de ortografía, si la ortografía es una creación, un ponerse de acuerdo, un invento, y además la ortografía cambia, La ortografía de hoy no tiene por qué ser la de mañana, y la ortografía del siglo XV y del siglo XVII no era la de hoy. Él, que no tenía nada delante a lo que acogerse, ningún manual, pues obviamente hace su propio manual y tendría sus propias reglas, que algunas las pones de manifiesto, otras pues las iremos descubriendo. Yo se me había ocurrido, no les quiero quitar la palabra, muy brevemente, que en esa pauta que él sigue, que bueno, en parte nos es un poco desconocida, de por qué no pone tilde, por ejemplo, en los interrogativos, se me había ocurrido, pero me chafé al final por una transparencia que vi ahí, que bueno, a lo mejor era un adelantado, no sé, un moderno, porque la academia, que toda la vida utilizó la tilde diacrítica para distinguir significantes idénticos, pero con distinto significado, pues hoy, bueno, desde la última ortografía académica la ha retirado de la mayor parte de estos significantes, porque ahora no ponemos tilde, perdón, en los pronombres demostrativos, etcétera. Pues él la quitaba además, porque obviamente, por ejemplo, pienso, el contexto era suficientemente rico para saber que se trataba de un adverbio de cantidad. Bueno, se me ocurre, habría que mirar muchas cosas, pero bueno, vaya por delante que
era un estudioso, no sé qué adjetivo emplear, un sabio, dialectólogo, lexicógrafo, estudiaba las etimologías, tenía pautas sobre ortografía, en fin. Él tenía sus propias normas ortográficas seguramente y además con bastante buen criterio. Nada, les cedo la palabra, discúlpenme por esta intervención, no sé si por alusiones Antón García quiere decir algo, Cristian, cualquiera de ustedes que quiera hacer algún comentario, alguna cuestión, alguna pregunta relativa a la conferencia de nuestro compañero. Oiga, siendo yo de allí de Portugal, a 90 kilómetros al sur de Braganza, yo he visto que hace 5 o 6 años que yo atravesaba el concejo de Miranda do Douro y vi que los nombres de los pueblos tenían 2 nombres como aquí en Asturias. Claro, dijo, caramba, pero ¿cómo puede ser eso? Y es que claro, yo he pasado mucho por ahí, pero en un cierto día, pues... día que yo, caramba, llegué a mi tierra y a mi pueblo y tal, y dije, oye, ¿qué pasa aquí? ¿Qué coño se llevó ahora el dialecto oficial allí en Miranda do Douro? Pero ¿cuántos concejos abarca el tal? Dicen, no, solo Miranda. Y resulta que allí pues, hablamos muy mal el portugués, claro. Lo aprendemos en la escuela, pero salimos por fuera y hablamos otra cosa, claro. Pero es que solo salió hace poco, porque claro, lo que escribió el padre Galo hace ya muchos años, y esto allí salió ahora, ya en este siglo, yo creo que hace 5 o 6 años. Hace un poco más, años 90. ¿Sí? El mirandés es esto, es el astur-leonés, al norte es el asturiano, después el leonés y el mirandés. Aquí ya en Portugal, forma parte de la misma lengua románica, ¿no? Y en Miranda tuvo reconocimiento oficial desde el año 97, por ahí. Entonces sí, rotulan los topónimos en portugués y en mirandés. Ya, pero eso ya yo lo voy a ver más tarde, porque yo paso mucho por allí. Y luego están los de pegados, los de Viñoso, esos sí. Concelos de pegado al Cañices. Y resulta que eso se habla muy mal, sí, muy diferente. Y dice, caramba, no metieron a esos de allí. Bueno, entra en esta zona, Vimioso, entra por aquí también. Pero bueno, sí, esto ya lo descubrió, la pertenencia del mirandés al astur-leonés fue algo que estableció Ramón Menéndez Pidal ya pues en 1906, por ahí, principios del siglo XX. Claro, esta es la región de Trasmontes, que allí en Trasmontes más o menos hablamos todos un dialecto. Bueno, claro, después está el portugués norteño de aquí, que no es mirandés, es portugués, y que tiene sus peculiaridades respecto del portugués oficial, ¿no? Porque los de Lisboa consideran que los del norte hablan una cosa muy rústica, ¿no? Por ejemplo, los del Douro Litoral, que es el Oporto, capital, eso se habló muy mal el portugués también y tiene un acento y otra manera de hablar muy diferente. Y luego ya los de Lisboa, muy diferentes. Bueno, y los de Brasil ya... Ya, los de Brasil, claro. Bueno, ¿alguna cosa que queráis comentar? Bueno, yo por alusiones, si me permites, la verdad es que es muy interesante la exposición que hiciste, bueno, muy guapa. Y es verdad que yo detecté, no tanto mirando papeletes lexicográficos, que no es la mi especialidad, sino atendiendo a los escritos literarios de Fernán Coronas, cómo va habiendo una evolución en el tratamiento que da a la lengua, en la ortografía, pero también en la lexicografía y en otros aspectos, ¿no? Y el libro que publiqué hay 30 años, con poemas y traducciones de Fernán Coronas, la mi intención era ordenar esos poemas cronológicamente, en la medida de lo posible, atendiendo a en qué momento se publicó, en alguna revista,
si tenían una fecha, pero también atendiendo a la evolución de la manera de escribir, ¿no? Y evidente que yo no tuve acceso en aquel momento a muchos papeletes de los años 30, muchos poemas de los años 30, pero ya era evidente en lo poco que pude acceder que había un cambio ortográfico en esas fechas que digo, hacia el año 33, 34, que ya cuando empieza a escribir gui sin la U, ki también sin la U, ¿no? Pero también otras cosas, como por ejemplo escribir el sufijo que en el asturiano occidental común tenemos como eiru, era, él empieza a escribirlo como eiru, eira, ¿no? Que es una cosa rara dentro del asturiano, pero no del lionés realmente, ¿no? La zona de Sanabria, en Zamora, y digamos ese diptongo, esos dos diptongos, el femenino, también y eira. Yo creo que hay como un intento de escritura de un asturiano común, asturiano occidental común a todo el dominio lingüístico occidental, ¿no? Y en ese sentido también se aprecia la evolución de la escritura de la Che Vaqueira, lo que llamamos la Che Vaqueira. En algún poema de los años 10, ese tan famoso que fala de Turín, que es uno de los primeros que escribe en asturiano, ahí figura, escribe la Che Vaqueira con TS, que es un caso raro dentro del Padre Galo, no, y una grafía que use mucho, pero ahí figura. Después yo creo que evoluciona hacia la LH y termina concluyendo que la mejor manera de representar la Che Vaqueira es con una doble L que de alguna manera unifica el dominio entero del asturiano, pero también del asturiano occidental. Sabemos que en el sur del asturiano occidental, la parte que no es el norte del Lleón, en Zamora, incluso en la Miranda portuguesa, ese sonido che, esa Che Vaqueira, no existe, ¿no? Entonces yo creo que él va evolucionando en ese conocimiento del asturiano, en esa manera de escribir, y quiero decir que en este momento solo podemos hacer un retrato de, en fin, lléganos todos juntos, ¿no? Todos los papeletes, no sabemos muy bien esa evolución. Pero bueno, yo creo que a través de, atendiendo a la poesía, sobre todo, que muchas veces bien fechada, podemos ver en qué momento un determinado fenómeno empieza a aplicarlo con intención de continuidad. Aunque muchas veces, cuando ya decide que la Che Vaqueira hay que representarla con una L, de vez en cuando aparece una LH que se cuela en algún escrito, seguramente porque bueno, escribe rápido y no corrige y queda en ese momento, ¿no? Bueno, a mí la verdad es que me presta muchísimo, como bien sabéis, todo lo que hace referencia al Padre Galo, porque me parece que es una figura esencial en los estudios en general, tanto de la lengua, y una figura esencial en la literatura, también en la etnografía, en un momento histórico además, que son esos años anteriores a la guerra civil, de los que tenemos muy pocos testimonios científicos, pero sobre todo tenemos muy pocos testimonios recogidos con la pasión y la entrega con la que fai el Padre Galo estos trabajos, ¿no? Yo creo que ese acceso que tuvo a falantes extraordinarios de las brañas, por decirlo en los términos de los que vivimos ya en la ciudad, de las brañas más remotas del occidente asturiano, darnos una idea de cómo se falaba el asturiano a finales del siglo XIX, a primeros del siglo XX, que es único realmente, ¿no? Creo que sí es el gran valor. Confío en que el Padre Galo siga dando muchas alegrías y mucho conocimiento, porque es una fuente, la verdad, que perenne, ¿no?, de información.
suscribo. Muchas gracias, Antón. Sí, tienes la palabra. Gracias. Muchas gracias por el traballo. Está claro que e así, na miña modesta chavo que faigo, prestaríame tener esa ortografía que estudia o profesor, porque costame a veces moito facer pregón chendo para llegar nada máis polo pouco que tenemos, pero sí tengo que tirar de escutar a xente vieja para poder a veces sacar algunas palabras de las del Padre Galo. Dese xeito, na conferencia de Boi, sí que di moita explicación a esa forma de falar e a xeito de falar da xente, nel que quizás lo que fan ya recortar palabras, facer as todas xuntas cando falan, se les escuitamos falar, e a eso quizás sí que ya lo que a veces falta, ¿no? Porque a veces decimos eo, eni, ene, eso recorta y así falo la xente tamén. Por eso, muchas gracias, ya prestaréme que se publicase sí, una ortografía. Perdona, vamos, sí. Que se van estas conferencias, estas 4 conferencias, ahora vamos a hablar de la última, se van a publicar, o sea que ya estaremos atentos para que lo sepáis, para haceroslo llegar de alguna manera. ¿Quieres intervenir, Adrián? No. Nada, en referencia a lo que al que falaba Antón, de cantar el señaldad de Turín, en el que se decía que se grafiaba la llamada Echevaquera con TS, ¿no? Que ya el único ejemplo que yo conozco del Padre Galo que la grafiara así, no sé si hay más. Ese es el manuscrito que publica Carlos Ripabello. Y ese poema, que además lo reproduce él en la edición del manuscrito, está datado de 1912. Pero en el archivo de Jesús Menéndez Pérez hay otra copia de ese mismo poema de 1911, donde escribe LH. O sea, una copia de LH anterior a esa de TS, ¿no? Entonces, bueno, ya se ve que desde muy temprano ya tenía esa idea en la cabeza, y yo creo que hay un manuscrito original, que no hay una copia posterior por cuestión de caligrafía. Con lo cual, bueno, ya se ve que tenía un poco esa idea ya muy temprano y que andaba vacilando con ella. Pero Trujillo, yo más o menos, por todo lo que, bueno, pero esto es una cosa que tampoco contrasté excesivamente, más o menos por todo lo que tuve que leer y yendo del Padre Galo, por todos los miles de papeletes que estoy consultando, yo creo que el tema de la LH para representar la Echevaquera deja de hacerlo de manera sistemática a partir de 1927, más o menos ya la idea que tengo yo. Y yo por otro lado, yo simplemente confirmar que esa grafía para la G y para la secuencia de fonemas G y pero también para Keki sin la U, esa cartienla hasta el final de la suya. Vaya, los documentos últimos que yo consulté de poesía que daten de 2 meses antes de que muriera, escribía autobiografía. O sea que bueno, eso... En relación con esas grafías, gracias Adrián, en relación con esas grafías de la E sin la U sonando G y de la Q sin la U ante E o I, bueno, seguramente él las conocía, pero no son desconocidas para el castellano. El castellano en épocas pretéritas lo escribía así. Sí. ¿Alguna cuestión más? Sí. ¿Cuántos concejos vaqueiros tenemos en Asturias? ¿Cómo? Eso que pregunta usted. ¿Cuántos concejos? Cangas. Enteiro ningún. No, enteiro Valdés, Cuideiro, Valdés. Cangas. Cadabeu y Vaqueiro. Claro, la fala. No, Vaqueiro, el Concello. Concello, sí. Concello. Esto es lo que propone, ¿no? Sí, es que había un chaval que traía conmigo y decía, yo soy vaqueiro de Alzada. Sí. Este era de Pena, de allí, de Paredes. Valdés. De Valdés, sí.
Yo aquí... perdón. Pero yo estuve trabajando en Cangas de Narcea y había unos chavales de ahí de pueblo trabajando con nosotros. Y hablamos, dice, ¿qué habláis? ¿Qué faláis? Dice, nosotros falamos, pues vale. Joder, lo que faláis es portugués, me cachis en la madre. Es que falábamos muy bien portugués, sí, chavales. No, estas normes, estas pautes ortográficas tuvo que tenerles pensaes y redactaes, ¿no? ¿No te parece, Adrián, que aparecerá eso o qué? Si aparece la gramática, ahí tiene que verse qué es lo que propone. Si la tenía ya a punto de imprimir, eso quiere decir que hay una redacción de una gramática y que estaba las gramáticas, digamos, tradicionales contemplaban una parte de ortografía. Claro, sí, eso teníalo ahí, de xuro, Eso, claro, estamos aquí pescudando, deduciendo, pero eso, de xuro que aparece la gramática un día y ahí lo expon todo. Escuché una vez que la chevaqueira se escribía dependiendo del chugar, porque la chevaqueira en Tineo non é o mismo, e hai zonas que non se pronuncian a pallecha, non é o mismo pallecha que pachecha, hai zonas. Bueno, y es que eso y otra cosa. Claro, no sé. Sí, nada. Sí, Entonces, no, lo que es la chevaqueira y esta. Vaya, y la L. Porque lo otro y otra cosa, ya que puede ser pachecha o en fin. Pero y aquí, sí. No, los más originales de estos son los de Degaña, de payeta, payera, que suena casi como una R, ¿no? Ahí va la pronunciación. Paella, sartén. Luego el fonema podemos grafiarlo como... Paella, en catalán paella. Bueno. Muy bien. ¿Alguna cosa más? ¿No? Bueno, pues quería también recordarles, darles las gracias a todos por la asistencia reiterada, por el interés, muchísimas gracias, de verdad, de corazón. Y quiero, pues convocarlos para la próxima conferencia que tendrá lugar el próximo martes. Con ella cerramos el ciclo del Padre Galo a las 7 de la tarde aquí, y es una conferencia que impartirá Antón García, titulada Fernán Coronas, un naturalismo poético asturiano. Sin más, muchísimas gracias y esperamos verles a todos de nuevo el próximo martes. Gracias.